Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí puntuales y expectantes. Yo estoy siempre expectante cada vez que vuelvo a repasar estos maravillosos temas acerca de toda la base bíblica que estamos considerando para el servicio a Jesucristo en las prisiones, en las cárceles. La verdad es que sea el ministerio en las cárceles o el ministerio de alabanza o el ministerio de los niños o el ministerio en las calles, sea cualquier servicio que desarrollemos, si no tenemos las bases bíblicas bien cimentadas, nuestro servicio no va a durar mucho, va a ser algo que vamos a hacer por un tiempo, pero cuando vengan las presiones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, pues lo vamos a dejar. Esa es la razón por la que muchos cambian de pues cambian de un ministerio a otro y luego a otro y luego a otro y no se quedan en ninguno, se quedan para siempre. Dios no está jugando, pues Él no nos llama a pues servir a los niños y luego dice, ay, fíjate que pues me equivoqué, mejor vete a servir con los adictos, ¿no? O vete a servir con los presos, no. El llamado de Dios específico siempre es irrevocable y es ahora sí que a largo plazo. Hay un llamado general, que ese es el que tenemos todos somos llamados a evangelizar y pues tenemos que hablarle de Cristo a todos. Yo cuando puedo le hablo de Cristo al de la basura, eh, a a un mesero, a alguien que, pues, a los viene bienes, ¿no? A los que están allí en los cruces que te limpian los parabrisas, le hablo a mis vecinos, le hablo de Cristo a mis parientes y le hablo de Cristo a todo el que yo pueda, pues todo el que se preste para, pues ahí estamos puestos para el llamado general que tenemos todos. Sin embargo, cuando Dios te llama a que sirvas, en este caso en las cárceles o con los niños de la calle o con los ancianos, etcétera, no quiere decir que vas a dejar de hablarle a todos los que te rodean, pero significa que vas a concentrar la mayor parte de tu tiempo y tus energías y tus recursos en lo que Dios te ha llamado a hacer. O sea, sí seguimos haciendo el llamado general de manera espontánea, de manera circunstancial, cuando se presenta, pero de manera intencionada, de manera planeada, tenemos que llevar a cabo el llamado que Dios nos hace de manera específica. Entonces, como les dije desde la primer enseñanza, el propósito de este curso de entrenamiento es que descubras si de verdad tu llamado es a las cárceles, excelente, pero igual tu llamado no es a las cárceles, pero esto te va a, a ser útil como una base para que descubras realmente a qué te llamó Dios. Muchos de los misioneros que nosotros tenemos, cuando han ido a servir ya, pues se han dado cuenta que pues su llamado no era adentro de la cárcel, sino con la familia de los presos, o que su llamado era con los niños en las calles, o era con los niños abandonados, y pues han levantado casas, hogar, y están haciendo un trabajo impresionante, pero como conocen esto, entonces procuran allí dentro de lo que hacen hallar quienes tengan el llamado para las cárceles y entonces coordinan y los impulsan para que lo hagan, porque
Debe haber gente que vaya a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los niños de la calle, a los hospitales, todo lo que pues ya vimos, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo venga. Lo de las cárceles es tan apasionante, por lo menos para mí, pues es obvio porque estoy llamado a eso, que uno quisiera que todo mundo sirviera en las cárceles, pero no todos estamos llamados. Entonces, vamos a ver hoy las 7 etapas del preso Jesús. Tal vez muchos de los que sirven a Jesucristo en las prisiones nunca hayan estado presos, pero deben saber que Jesucristo que está en nosotros estuvo preso y él entiende al que lo está, pues pasó por todas las etapas que la mayoría de los presos pasan. Vamos a ver cada etapa. De hecho, en la Ciudad de México particularmente, porque no he conocido de algún otro centro a nivel nacional donde se prohíba el ingreso a las cárceles de ex internos. Aquí es una excepción, la Ciudad de México, los que tienen antecedentes penales no pueden entrar, aun cuando Dios tiene sus formas, ¿verdad? Pues ahora sí, de pues meterles gol, porque pues Jaime Guerrero estuvo preso, su expediente era así de alto, estaba pues fichado totalmente y cuando él fue por sus antecedentes no penales, pues le dieron una carta de antecedentes de que nunca había estado preso en México y así pasa con muchos otros que igual cuando hacemos el trámite pues no detectan los antecedentes, ¿no? Como el caso de Horacio, que él sí estuvo, pero pues lo aceptaron cuando metimos sus papeles. Al final de cuentas, el que abre la puerta y la cierra es Jesús. Y cuando Él quiere que alguien entre a la cárcel, pues no hay nada, absolutamente nada que le pueda impedir que lo haga. Otro caso es Roboam. Él estuvo preso en el norte, estuvo preso en el sur, estuvo preso en el Oriente, desde niño estuvo preso en los tutelares, un tipo delincuente de toda su vida, conoció a Cristo y hoy en día él tiene mejores privilegios para entrar al reclusorio sur que cualquier grupo, que Fundación Emanuel y que cualquier otro grupo. Dios le ha dado una gracia con las autoridades que le dejan meter lo que sea cuando quiere. Bueno, Horacio es pues testigo de eso, ¿no? Y cuando yo he querido hacer algún evento y que me ponen trabas y me niegan, pues yo recurro con Roboam y metemos pues los regalos o las cosas que se tengan que hacer, porque el que tiene la llave de las puertas de las cárceles es Jesús, no las autoridades. Entonces, no te preocupes si tienes llamado a entrar a las cárceles, Dios va a abrir la puerta. Entonces, primer etapa, todos los presos pasan por esta primera etapa, que es el complot para aprenderlo, dice Mateo 26 del 3 al 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ya hacía un año que había una orden de aprehensión, por decirlo así, contra Cristo y estaban acechando, estaban buscando el momento de cómo prenderlo, pero sin que se hiciera alboroto, porque pues Jesús se presentaba en público, pero siempre estaba rodeado de gente. Y algo que las autoridades le tienen pavor es a una turba enfurecida, ni el ejército lo puede contener, y es un efecto psicológico que es de la teoría de la psicología de las masas, que cuando hay una turba, los destrozos son peores que cualquier guerra, porque la gente enardecida destruye más que cualquier ejército.
Entonces le tienen miedo desde siempre, le han tenido miedo a la gente, a que la gente se levante en masa, pues, ¿no? Entonces, pues Jesús, conociendo eso, andaba entre la gente y lo querían arrestar y ahí estaba la gente, pero hubo un complot para finalmente poder arrestarlo. ¿A qué criminal peligroso lo capturan a la primera? Generalmente, después del chivatazo, que es una expresión canera de la cárcel, que quiere decir que alguien lo traicionó, ¿no? Cuando alguien traiciona y denuncia, andan detrás de sus pasos, planeando cómo y dónde prenderlo. A Jesús le pasó lo mismo y el complot fue hecho por las autoridades espirituales más altas de su nación después de la traición de Judas. Fue un amigo el que lo traicionó. Siempre, siempre hay un complot, siempre hay planes y hay estrategias para arrestar a alguien. Hay un libro que se llama Atrapando a Pablo o Killing Pablo, asesinando a Pablo, que te cuenta todo lo que hicieron para poder arrestar. Ellos querían arrestar, pero querían en el arresto desde el principio, querían matar a Pablo Escobar, pero la gente lo cuidaba, la gente lo quería, la gente lo protegía y tenían miedo de la gente. Y fue un operativo así súper, pues, tecnológico hasta que cuando dieron con él, cumplieron lo que ellos, pues, querían, ¿no? Lo mismo aquí con Cristo, ¿no? Segunda etapa de cualquier preso, de cualquiera, es la traición. Dice Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar y yo se los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Muchos comparan la traición de Judas con la traición de Pedro, ¿no? Porque Pedro traicionó al Señor Jesús. Sin embargo, la traición de Judas es muy grave porque él lo estuvo tramando con tiempo, estuvo algunas semanas, posiblemente meses, buscando la oportunidad de traicionarlo. Ya lo había traicionado desde antes, nada más estaba buscando el momento oportuno. Pedro, él lo que menos pasaba por su mente era traicionar a Cristo y le dijo, moriré contigo, ¿no? Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces y sí, efectivamente Pedro negó al Señor 3 veces, pero fue un momento de presión, fueron las circunstancias lo que le mostraron a Pedro cuán débil era por no haber orado, ¿no? Porque se los dijo antes, velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, no es lo mismo una traición como esa canción del mundo, ¿no? De que fue una noche de copas, una noche loca, o sea, pues la verdad fue algo de un rato, fue algo que pues yo estaba mal y fui débil y pues caí, que ya cuando es una traición con premeditación, alevosía y ventaja, cuando está siendo practicada y está siendo, ahora sí que continua en el tiempo. Este es el tipo de traición que más daño hace. No hay nada que destruya más el corazón de una persona que la traición. La mayoría de los presos han sido traicionados y esa es una de las causas por las que han caído en prisión. El abogado Jean Neal, exinterno sentenciado a 50 años en una prisión de máxima seguridad que ahora sirve al Señor, dice que si todos supiéramos mantener la boca cerrada, las prisiones estarían vacías. Jesucristo mismo también fue traicionado por uno de los hombres de su mayor confianza, ya que a Judas
le había asignado la bolsa del dinero y siempre lo llamó amigo y compañero. De hecho, yo he analizado mucho eso y he llegado a la conclusión que el mejor amigo de Jesús era Judas, por varias razones, porque estaba profetizado así, cuando servían los platos para pues cenar, servían 12 platos, no 13, porque Jesús y Judas comían del mismo plato. Es más, había tal confianza entre ellos que Jesús le daba los bocados en la boca, ¿no? O sea, ¿quién le da un bocado en la boca a otro? A menos que sea tu hijo o que de verdad sea así tu cuatísimo, así súper cuate, ¿no? Juan era otro de los más cercanos, pero no tan cercano. Se recostaba en su pecho, pero estaba del lado izquierdo. Eh, Está pues demostrado que Jesús era zurdo. Cuando le preguntan en la última cena, ¿quién te va a traicionar? Pedro le hace señas a Juan, que está aquí recostado, y le dice Jesús: a quien diere el bocado, el pan pues mojado, aquel es. Entonces, como es zurdo, aquí está Juan, él toma, él toma el bocado con la zurda y le da al que está a su derecha. Y le da el pan en la boca y Judas come. Dice que cuando probó el bocado, Satanás entró dentro de Judas. Judas estaba haciendo todo eso en la carne, pero aquí fue cuando ya fue poseído por Satanás mismo. Y obviamente Juan le preguntó, Jesús le contestó, ¿no? Y cuando vio que era Judas y le dijo a Pedro que era Judas, ni Pedro ni Juan creyeron. O sea, de pronto pues pensaron, no, debe estar bromeando el Señor Jesús, ¿cómo va a ser Judas? Si Judas es el más allegado a él, es el que le maneja el dinero, es el que tiene el dinero, o sea, eso es imposible y nadie lo creyó. Por eso es que cuando Jesús le dice a Judas, inmediatamente después de eso, lo que has de hacer, hazlo más pronto, y se levanta y se va, Pedro, Juan y todos pensaron que le había encargado hacer alguna compra o algo. Jamás pasó por la mente de ninguno de los apóstoles que Judas fuese quien lo traicionaría, porque era el más allegado a él. La profecía en los Salmos dice eso. Compartíamos secretos, comíamos juntos, comíamos del mismo bocado, del mismo plato, ¿no? Entonces yo sí, por lo que he analizado, concluyo que el mejor amigo, el más cercano, el de mayor confianza era Judas, aun cuando ya sabía Jesús que lo iba a traicionar desde mucho antes. A Jesús no lo tomó de sorpresa. De todos modos, le ha de haber dolido hasta los huesos, ¿no? Y los que hemos experimentado alguna traición, sea circunstancial o sea premeditada, la traición duele, es como un cuchillo que te meten en el corazón y te lo rasgan y es parte de lo que vamos a vivir, es parte de lo que debemos experimentar en la vida. No vamos a poder evitar esto, porque todo lo que pasó Jesús, de algún modo u otro, lo tenemos que pasar nosotros. No quiere decir que tengamos que ir a la cárcel necesariamente, pero el complot para arrestarlo no necesariamente tiene que ser de las autoridades. Hay un complot entre los demonios por hacernos caer. Vamos a ser vamos a ser traicionados en algún momento de la vida, voluntaria o involuntariamente, y debemos recordar siempre que Jesús pasó por eso y él pudo perdonar y él pudo mantenerse firme. Entonces, no nos debe
sacar del camino ni de la obra de Dios el que alguien nos traicione. Cuando yo empecé a ir a la cárcel en Puebla, el Cerezo de San Miguel en Puebla, pues se levantó un grupo allí bastante bueno y el líder, el que estaba al frente, pues nos hicimos súper amigos, súper cuates y él me usaba como confidente, yo lo usaba como confidente y bueno, éramos cuatísimos, llegó a ser mi mejor amigo en ese tiempo. De pronto, pues yo me voy para Chiapas en Navidad, estoy casi un mes fuera, y cuando vuelvo en la reunión en la iglesia donde yo iba, en cuanto el pastor me ve, me llama y me dice, ni se te ocurra, ni tantito, ir a la cárcel. Tengo un amigo que trabaja en lo administrativo ahí y me llamó pues diciéndome que te avisáramos que no fueras porque el interno fulano de tal, y dijo su nombre y era mi mejor amigo, mi paño de esto que se llama lágrimas, todo, le encontraron mucha droga guardada en su celda y dijo que tú cuando les llevas pan y pasteles y comida, que tú eres el que se la mete toda a través de las cosas pues que les llevas. Híjoles, eso fue así como un cuchillo aquí que te lo restriegan todo, pero inmediatamente me acordé de esto, Jesús fue traicionado. Pues sí, me fui un rato al baño, lloré un rato, me sequé las lágrimas y dije, pues el que nada debe, nada teme. En ese tiempo yo le estaba pidiendo a Dios y incluso yo había hablado con algunas autoridades de la posibilidad de que yo pudiera estar preso como un preso más por unos 3 meses. Yo iba a tener 3 meses libres entre un semestre y otro, y pues yo quería estar preso, pues, ¿no? Y ya, pues vieron y pues movieron y me dijeron que era inconstitucional, que no se podía, que no era pues posible, porque pues yo ahí veía que la monja pues vivía ahí, la madre Felipe, me dijeron pues lo que sí podríamos hacer es pues construir una capillita cristiana y que ahí vivas, pero hay pues ciertas normas y dije, no, 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 yo quiero estar en una celda, me dijeron, eso no se puede. Entonces, pues dije, bueno, pues si voy y me arrestan y me encarcelan, pues eso es lo que estaba yo pues pidiendo, ¿no? Eso es lo que estoy orando, ¿no? Entonces, pues ya lo que sea, ¿no? Lo que vote y pues desobedeciendo al pastor y a todos, me fui, llegué. Cuando llego a la puerta, el custodio que está en la puerta me ve y me dice, ¿qué haces acá? Dije, pues vengo a hacer la labor que hago siempre, por favor, vete, me dice, vete, nosotros pues sabemos que tú vienes bien, a nosotros nos consta que tú no has hecho nada, pero hay una orden contra ti porque te están acusando de que tú metes la droga, ya están investigando a todos los turnos, quién es el que aquí pues, eh, pues te deja pasar porque no se puede meter droga a los centros sin la ayuda de los custodios, es imposible. Todos los controles están hechos perfectamente para que no pase ni una mosca que no esté autorizada. Y le dije, no, le dije, yo no he hecho pues nada malo y pues el que nada debe, nada teme. Me dice, por favor, vete porque tengo la orden de reportar que ya estás aquí y, y pues hay la orden de pues ponerte bajo custodia. Y le dije, procede, haz lo que tengas que hacer. Yo tenía 22 años, era un niño en ese tiempo. No pensaba bien, ¿no? No tenía esposa, no tenía hijos. Entonces dije, pues ya, pues va a ser una aventura, ¿no?
y pues ya me abre, cierra, le hace una seña a otro, el otro pues me dice, tengo que hablar, le dijo, habla, por favor, ya entre tres, cuatro personas me decían, por favor, vete, nosotros nos consta que no has hecho nada. No le hace, entonces ya pues dan la llamada y ya llegan dos, porque habían unos que eran como de color tipo militar y otros que eran de gris. Los de gris eran pues los más acá arriba. Y vienen dos de gris y me dicen, acompáñeme. Y ahí voy yo, emocionado, ¿no? Ya cuando estábamos entrando por el túnel y ya cuando me meten allí a las oficinas y me meten en un cuartito, ya empecé a sentirlo duro y dije, híjoles, en la que me estoy metiendo, ya me puse a orar y todo, estuve ahí como 2 horas, como 2 horas. Luego ya me pasan a otro cuarto donde hay una mesa y hay un vidrio. Uno sabe, pues por las películas, que detrás de ese vidrio, que es como un espejo para uno, hay gente atrás que te está viendo, ¿no? Entonces yo estaba allí, ni mi Biblia pues me dejaron agarrar, no me dejaron nada. Me vaciaron todo lo que yo traía. Hicieron una lista de mis cosas, ahora sí que preparándome ya para llevarme con el Ministerio Público. Y estuve ahí como unos 20 minutos y luego ya sale el J0, que era el jefe de grupo del turno, la máxima autoridad en ese momento. Me trae una bolsa con mis cosas personales, mi mochila, y me dice, procede a hacer, pues, pues tus labores como las haces. Disculpa por el inconveniente y las molestias que te hemos causado. Le dije, ¿y ahora qué es lo que pasó? Pues ya, pues ya tomo mis cosas, voy para el centro escolar, que era el área donde cuando llego, ahí estaban unos pocos y cuando me ven, todos me dicen, ¿qué haces acá? ¿Estás loco? Le dije, no, pues pasó esto y esto y esto y todos estaban diciendo, ¿y ahora qué habrá pasado? Dije, miren lo que haya pasado, pues vamos a lo que vine, ya pues cantamos, les di la palabra y todo, ¿no? Todo estuvo bien padre. Cuando pues salgo, todos los custodios de allá afuera me decían, no, de verdad que Dios está contigo, mocoso, me decía uno, Dios está contigo, mocoso, de verdad que yo creo en Dios, ahora Dios está contigo, y yo no quise, pues, preguntar más, me fui un poco triste porque dije, bueno, pues sí me hubiera gustado, ¿no? Les digo, estaba yo niño, estaba yo chavo, y ya a los 8 días otra vez vuelvo, y ya me cuentan el chisme. Sucedió que cuando ya estoy yo en ese cuarto ahí con el espejo y que hay gente atrás, lo traen a él y ahí están, no sé si estaba el MP, pero estaba alguna autoridad que iba a tomar declaración y lo único que pues querían es que él viéndome simplemente dijera, sí, él fue, él es, ¿no? Entonces, cuando lo traen, no usaban esposas en ese tiempo ni nada, pues simplemente lo traen, le preguntan, bueno, usted, pues, o sea, pues declara que este joven es el que le mete la droga entre el pan y las cosas. Entonces, por favor, para que conste, señálelo o simplemente diga sí. Y de pronto le dan unas convulsiones, se les convulsiona ahí, se les cae, van pues por el médico, viene el médico, ya lo pues reanima, ya vuelve otra vez a estar pues consciente y ya otra vez, no, dice, quiero pues denunciar, dijo él, ¿no? Ya se puso de pie otra vez y le volvieron a hacer la pregunta, bueno, diga sí o señale con su mano que el joven que está allí es quien le mete la droga, todo lo que les leen, ¿no? Y está a punto de otra vez hablar y le vuelve a dar una convulsión y se vuelve a caer y otra vez ya estaba allí el médico y la enfermera.
se levanta otra vez y vuelve a repetirse la escena y entonces grita, no, él no fue, ya, déjenme en paz, y se convulsiona otra vez. Se levanta la cuarta vez y entonces, pues ahí dice, ¿no? No es él. ¿Y por qué lo está usted inculpando? Porque pues quiero encubrir a quien sí fue. Entonces procedieron a el trámite para otra vez levantar su declaración, invalidar esa, y es cuando entonces sale ya el J0 y me dice que yo puedo pues continuar. Obviamente era una mentira completa, ¿no? Pero es una traición. Esa noche lloré casi toda la noche, entendí lo que el Salmo 6 dice, ¿no? Riego con lágrimas mi cama, ¿no? Ya uno a veces llora y ya no te quedan ni siquiera lágrimas, ¿no? Toda la noche porque pues yo recordé, era pues ya casi 2 años de amistad, pues con él habíamos pasado muchas cosas, lo había ayudado yo mucho, me había ayudado él mucho, pero entendí que es parte de, y que la traición es algo que tenemos que pasar, así que no te sorprendas, que no te maraville, que no te sientas así, wow, me traicionaron. Puede ser que ya experimentaste esto en algún noviazgo, en el matrimonio, en la vida, con algún hijo, con algún pariente, pero tarde o temprano tenemos que pasar por esto y tenemos que superarlo y seguir adelante. Tercera etapa es el arresto violento. Dice Mateo 26, 47 al 50 y el 55. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. O sea, como les decía hace un rato, los saludos entre los orientales son de beso cuando hay mucha familiaridad. No besan a cualquiera, solamente a quienes son familia o que son muy cercanos. Y Jesús le dijo, amigo, qué impresionante, amigo, ¿a qué vienes? O sea, quería hacerlo confesar para ayudarlo, ¿no? Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Una de las experiencias que más grabadas se quedan en el interno es el día de su arresto. Generalmente es en una forma violenta, sin aviso, de repente, abruptamente y con muchos elementos. Jesús no fue la excepción. Por él fue mucha gente con espadas y palos, una compañía de soldados completa. Algunos creen que se forma de 100 elementos y alguaciles con linternas y antorchas y con armas, dice Juan 18:3. Tanta gente, soldados y armas para capturar a un solo hombre, pues cuando consideran que es de alta peligrosidad, pues el ejército, la marina, la judicial, la municipal, todos participan, ¿no? Aquí estiman los eruditos que cerca de 200 personas iban a, a arrestar a Cristo. Yo le pido a Dios que me conceda algún día poder dirigir una película, por lo menos de algunas horas de la vida de Cristo, y corregiría yo lo que, miren, he visto todas las películas de Cristo, todas, todas, todas. Y en todas, cuando lo arrestan, vienen a lo más 10. En la película de la Pasión, excelente película, que le fallaron en muchas cosas graves, una fue esta. Vinieron 5 alguaciles
mal fajados, todos medio tontos, ¿no? No sé si lo que quisieron allí significar es que él se dejó arrestar, pero es impreciso bíblicamente porque eran cerca de 200 personas entre soldados, alguaciles, principales sacerdotes, ancianos del pueblo, gente del pueblo, mucha gente con espadas y palos. Y cuando llegan, Jesús se les adelanta y les dice a quién buscan. Y le dicen a Jesús Nazareno. Y dice entonces Jesús, yo soy. Y esos 200 caen al suelo todos caen a tierra, todos así, ¡fum! De golpe, qué impresionante. Esa escena, wow, sería fantástica, así con los detalles y los close-ups y todo, cómo la gente va cayendo y el polvo que se levanta y el ruido, si se imaginan el ruido de los escudos, de las espadas, o sea, qué cosa tan qué escena tan increíble sería esa, ¿no? No, no la han hecho, no sé por qué. Hablábamos esto cuando salió lo de la pasión y discutíamos en el reclusorio norte, ¿no? Porque hubo mucha expectación por esa película. Y uno de ellos decía, pero ¿por qué Mel Gibson no lo, o sea, si gastó tantos millones, o sea, ¿por qué? O sea, no tiene sentido no haberlo hecho conforme a la Biblia, porque él contrató, le pagó dinero a 20 teólogos eruditos, y habían allí cristianos, luteranos, pentecostales, católicos, de todo. Y entre todos esos eruditos revisaron el guión y le hicieron correcciones porque lo que Mel Gibson pues quería es que fuera lo más apegado a la Biblia. ¿Y cómo es posible que a esos 20 eruditos se les haya escapado que el arresto fue un arresto con mucha gente, con muchas armas, con palos, con espadas? O sea, ¿cómo es posible que se les haya ido? Y mencionó uno allí lo que dice tanto Jesús como dice Pablo, que Dios ha escondido la verdad y su sabiduría de los sabios y los entendidos, que Dios ha entontecido a los sabios. Y sí, Dios tuvo que haberlos embotado para que no se dieran cuenta de algo tan elemental y tan obvio. Y, y pues no lo hicieron así, y en la gran mayoría no se ve la realidad de este arresto violento, ¿no? De tanta gente. Y no es porque les faltó presupuesto, porque hay otras escenas mucho más complicadas que sí las llevaron a cabo. Cuarta etapa de Cristo como preso: maltrato, interrogatorio y vejación. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Dice Mateo 26, 67, 68 y 27 del 27 al 30. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron delante de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Habrá alguno que caiga en prisión sin que lo golpeen para que, entre comillas, suelte la sopa? El maltrato físico es parte de lo que corre la mayoría de los que van a prisión. Gracias a Dios ya está saliendo a luz, ¿verdad? Ya en Netflix ya encuentra uno documentales de la corrupción tan impresionante y las torturas y cómo pues se corrobora lo que uno ya sabe, ¿no? Que cuando alguien confiesa algún delito es porque lo hicieron confesar, y México
a nivel mundial es el primer lugar en cuanto a confesiones forzadas. Son unos maestros, o sea, torturan, y eso pues me lo han contado muchos, torturan ya sin dejar huellas, sin dejar rastro. O sea, eh, eh, la tortura se puede pues verificar por los daños, ¿no? Por las marcas, hay muchas formas de médicamente, patológicamente, determinar si alguien fue torturado o no, pero lo hacen de tal manera que no dejan ni el más mínimo rato y son torturas espantosísimas. Hasta hay un chiste de que hubo un concurso entre agentes del FBI, de la CIA, de la KGB, del M5 inglés y la policía judicial aquí en México, ¿no? Entonces era un concurso para ver quiénes eran los mejores, ¿no? Entonces dijeron, bueno, lo primero, la primera asignación que hay es, estamos en el centro de la ciudad y es una asignación no muy común, pero pues traigan un conejo. Y salen todos pues corriendo y investigan y de pronto a los 5 minutos llegan los de la CIA, ¿no? Con un conejo. Y a los 10 minutos llegan los del FBI con un conejo y a los 15 minutos llegan los de la KGB y así, ¿no? A la media hora ya estaban todos y no llegaban los de la Policía Judicial de México. Después de una hora van llegando con un elefante y el elefante trae los ojos todos rojos porque es lo que el Tehuacán hace, porque usan el Tehuacán y esa es una de las peores torturas, me lo han dicho, el tehuacanazo que le llaman. Y vienen los dos agentes de la policía judicial, uno con un tehuacán acá y el otro con una manta, pues esas mantas blancas que son, hasta son como las fundas, hasta como las fundas de las almohadas. Con una funda de una almohada pueden torturar a alguien con el tehuacán y, híjoles, sin dejar rastro y lo hacen sufrir horrores. Y el elefante repitiendo, soy un lindo conejito, soy un lindo conejito, soy un lindo conejito, soy un lindo conejito, porque hacen confesar lo que sea al que sea, cualquiera que es sometido a una tortura va a terminar diciendo lo que le digas que diga, ¿no? A Jesús lo maltrataron sobremanera. En eso sí estuvo muy acertado Mel Gibson. Hay que darle la honra ahí porque sí lo hizo muy, muy bien. Y le censuraron algunas escenas que pues eran demasiado fuertes. Tenía que ser clasificación C. Eh, eh, y fue, bueno, fue no clasificación C plus, sino C, pero iba a ser, ahora sí que no iba a ser posible pasarla en una pantalla de cine, ¿no? Y no solo eso, sino que lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata en la cabeza, una corona de espinas, un maltrato terrible, terrible, una humillación terrible. Jesús padeció en sí mismo, miren, hay 7 heridas que el hombre es capaz de recibir. Para cada una de estas heridas hay una especialidad médica. Algún médico que quiera hacerse cargo de alguna de estas heridas tiene que estudiar una especialización. Él tuvo estas 7 heridas, heridas en la espalda, los azotes, heridas en la cara, los puñetazos, heridas en la sien, la corona de espinas, heridas en las manos, los clavos, heridas en los pies, los clavos, heridas en el cuerpo, la lanza en su costado, y heridas en el alma, el rechazo de todos. Jesús sabe lo que es estar preso, él sabe lo que es ser maltratado y vejado, por eso nos pide
que nos acordemos de los presos y de los maltratados, como si nosotros mismos estuviésemos en el cuerpo. Y ahí la tortura desafortunadamente sigue, y el mecanismo que usan es la intimidación con la familia, con los hijos, ¿no? Yo lo he pensado muchas veces y yo sí sería capaz de decir lo que me pidan. Si me dicen, si no dices esto, vamos a pues matar a uno de tus hijos, yo les digo lo que ellos quieran, ¿no? Y es lo que hacen, ¿no? La intimidación, las amenazas. Al final de cuentas, si, si los denuncias, hasta arriba está el que los manda, ¿no? Entonces, Eclesiastés dice eso, o sea, si ves injusticia, pues cállate, porque arriba del que lo está haciendo hay otro más alto y otro más alto y llega hasta el tope. Entonces, no es combatiendo la impunidad, ni metiéndonos en un partido político, ni haciendo campañas sociales que vamos a terminar con las injusticias en el país. No es así. Vas a terminar muerto, vas a terminar desgraciado, tu familia va a sufrir mucho porque no es la forma. No lo hizo Jesús así. Es haciendo lo que estamos haciendo, predicando el evangelio, que uno por uno se va convirtiendo y se va haciendo justicia. Quinta etapa es el encarcelamiento. Dice Marcos 15, 1, 6 y 9. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ahora bien, el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y Pilato les respondió diciendo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? O sea, Jesús estuvo preso. ¿Qué interno no recordará el día que entró a la prisión? Lo revisaron, le pidieron sus datos, le cambiaron sus ropas y le llevaron a un cuarto frío y oscuro. Es una experiencia terrible y aterradora. El hombre es privado de su libertad y deja de ser dueño de sus actos. Otros le dicen lo que tiene que hacer, cómo, cuándo y dónde. Cuando la persona se da cuenta de su encierro, el carcelazo es irremediable. El peor día de un preso es el primer día, el peor. Y eso, ese recuerdo, esa experiencia de ese primer día, lo persigue durante toda su estancia, de una semana, de un mes, de un año, de 10 años. Y entonces le da de vez en cuando el carcelazo. El carcelazo es una enfermedad de la cárcel y se define como una depresión muy fuerte por causa de la impotencia de estar en prisión. Algunos que no lo superan han llegado a quitarse la vida. Son muchos los suicidios que hay allá adentro. Otros se entregan a la violencia, a las drogas u otros vicios. La mayoría busca separarse y estar a solas. Jesús lo vivió en carne propia. Sin Cristo, la cárcel es insoportable. Por eso es que es casi un hecho que al preso hay que llevarle cigarros, ¿no? Porque lo ayuda a mitigar su ansiedad un poquito, ¿no? Y de acuerdo a uno de los últimos estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2019, el 95% de la población carcelaria en México tiene algún tipo de adicción, sea droga, alcohol, pastillas, cigarro, es ahora sí que la mayoría, y ahí dan una gran lista, ¿no? Pues marihuana, cocaína, heroína, etcétera. Impresionante porque es insoportable cuando el que ganó a Jaime Guerrero para Cristo, el venezolano, chiquitico le decían porque era un hombre muy alto, le dijo cuando le iba a hablar de Cristo, ¿sabes tú por qué no me he vuelto loco en este maldito infierno? Porque hay muchos
hay muchos que se vuelven locos. Hay dos tipos de presos enfermos mentales, los inimputables, que son los que estando en la calle tenían algún desorden mental y por ese desorden mental cometieron un delito, pues mataron, robaron, hicieron algo y los encarcelan, pero no les pueden hacer un juicio porque están locos, están mal. Y hay otros que se catalogan como internos psiquiátricos y todos ellos están en un centro especial que se llama Cebarepsi, Centro Varonil de Reinserción Psicosocial. Ahí están todos los locos, están allí. Y el 90% de la población del Cebarepsi y de algunos otros centros especializados para enfermos mentales son internos psiquiátricos, que el encierro los volvió locos. Les zafó un tornillo y se quedaron locos. Y todo por el primer día. El primer día marca a cualquier persona. Y pues Jesús estuvo un día, pero un día es suficiente. Un día, una semana, un mes, un año, 10 años, es irrelevante. Un solo día es suficiente para despedazar y deshacer las emociones en lo más íntimo y dañarte. El único que puede sanar eso es Cristo. Por eso es que los que conocen a Cristo ven la cárcel como una bendición. Y ellos dicen, bendita cárcel, porque fue ese quebrantamiento, fue ese despedazamiento, esa destrucción de mi alma, lo que me llevó a Cristo y experimentar esa sanidad es un milagro y es uno de los milagros más grandes que ni la psicología, ni la medicina, ni nada puede curar. Sexta etapa, abandono y rechazo. Mateo 26, 56 y Lucas 23, 18 y 20 al 21 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Esta es la suerte que corre la mayoría de los que son recluidos. Poco a poco le empiezan a dejar todos, empezando con sus amigos, sus parientes, su esposa, sus hijos y hasta sus padres. Una de las cosas peores que le puede suceder a un preso es que lo deje su esposa. Son muy contados los que no son abandonados, también son rechazados, marcados injustamente por la sociedad misma que contribuyó para que él cayera en la cárcel. Jesús padeció lo mismo, lo abandonaron sus más allegados y lo rechazó la multitud de muchos de los que él mismo antes les había hecho bienes. Jesús también sabe lo que un preso siente cuando es abandonado y rechazado. Las únicas personas que no abandonan al preso son sus madres. Ahí estaba, pues María, ahí estaba al pie del cañón, allí al pie de la cruz. Lo mismo sucedió con Jesús. María, su madre, permaneció cerca de él aún hasta su muerte y sepultura. Y es muy triste, pero la mayoría con el paso del tiempo son abandonados. Mientras están en un reclusorio, como que todavía hay cierta esperanza, pero cuando ya los pasan a una penitenciaría, cuando ya los sentencian y ya no se puede hacer nada, ya de vez en cuando, ya después casi nunca, pero la madre está allí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero es muy, muy triste el abandono porque seas inocente o seas culpable, el que estés preso hace que te vuelvas, ahora sí que alguien indeseable para todos. Y por último, la sentencia, que es lo que más temen y lo que más esperan. Y hay quienes tardan a veces hasta 10 años para que les dicten sentencia. A Jesús le dictaron sentencia al otro día, ¿verdad? Dice Mateo 26, 65 al 66 y 27, 21 al 22. Entonces el sumo sacerdote
rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea que ahora mismo han oído su blasfemia, ¿qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, ahí está la sentencia de muerte. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Todo hombre o mujer que llega a la cárcel es juzgado para ser sentenciado. Es imposible definir la angustia y la ansiedad que se produce en ellos entre su proceso y su sentencia. El interno no hace otra cosa más que pensar, hablar y especular acerca de su sentencia. La sentencia puede levantar o hundir a un prisionero si es favorable, es decir, de muy poco tiempo o absolutoria. Se convierte en la persona más dichosa de la tierra. En cambio, si es de varios años, puede llegar a deprimirlo y a hundirlo en un pozo de decepción y amargura interminables. El caso de nuestro Señor Jesucristo fue terminante, ya que la sentencia sobre él fue de muerte. Él fue juzgado 7 veces. Jesús tuvo 7 juicios. El juicio de Anás, el juicio de Caifás, el juicio de Pilatos, el juicio de Herodes, el juicio de los soldados, el juicio del pueblo y el juicio de Dios cuando en la cruz, cuando estaba cargando el pecado de todos nosotros, le volteó la espalda y entonces Jesús, que había soportado todo sin quejarse, en ese instante se quejó y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor de estar separado de la presencia de Dios fue algo que no pudo soportar Jesús. El infierno es eso, un lugar sin la presencia de Dios. Jesús pudo soportar rechazo, golpes, latigazos, todo, clavos, todo. Pero más insoportable y peor que todo eso es que Dios nos quite su presencia. El infierno es eso, un lugar sin Dios. Jesús también sabe cómo los presos sabe lo que es recibir una sentencia terrible sobre sí mismo. Por eso es que si hay alguien que verdaderamente entiende a los presos, ese es Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Hay un científico que se apellida Holmes, así como Sherlock Holmes. Este es el doctor Holmes, que él se ha dedicado a estudiar científicamente el dolor humano durante varias décadas, ya lleva 40 años trabajando. Entonces hizo una escala que se conoce como la escala de Holmes del dolor y puso así desde el número 1, qué es lo que más dolor causa, poniéndole un número, el dolor del 1 al 100. Hay dolores chiquititos, hay dolores muy grandes. 100 es el máximo dolor, ¿no? Entonces pone en el 100 la muerte de un hijo, en el 100 también pone la muerte de un cónyuge, aun cuando a veces uno piensa, no, pues un hijo duele más porque pues ya no se puede sustituir ese hijo y el cónyuge, pues sí se puede uno casar otra vez, pero de todos los análisis que él ha hecho y ha pues documentado científicamente, él ha descubierto que el dolor de la muerte de un hijo y de un cónyuge es el máximo dolor que puede experimentar el ser humano sobre la tierra. Luego viene el 99. El 99 es una sentencia judicial. El 98 es el encarcelamiento. O sea, te encarcelan y es en la escala del dolor humano, es una intensidad de 99. Por eso es que el primer día es el que marca y despedaza tu vida. Pero un nivel más arriba, o sea,
98 es el encarcelamiento, 99 es la sentencia, porque digo, caes preso, pero dices, no, pues se va a demostrar que yo no fui, que fue TT, ¿no? Que eh, eh, yo no fui o algo va a pasar, vamos a llegar a un arreglo y me voy a ir de aquí y la esperanza es, este infierno va a terminar y viven con la esperanza de que en la sentencia el infierno se acabe. Y cuando lo sentencian, un año, el tiempo que sea, significa que el infierno va a continuar. Entonces, es una de las escalas de dolor más grandes que hay. Jesús lo vivió y lo pasó todo, todo, todo. Es increíble. Y ese bendito Jesús vive en nosotros y Él puede entender a los presos. Nosotros tal vez no, nunca hemos estado presos, nunca hemos pasado un solo día en la cárcel, porque un solo día basta, ¿eh? Un solo día basta. Y, y no alcanzamos a comprender, pero Jesús que vive en nosotros sí, y por eso es que no nos podemos gloriar, ¿no? No, pues yo voy a la cárcel, yo soy bueno. No, el único bueno es Cristo. Y si vamos a la cárcel y nos dan compasión, queremos hacer algo, nos duele que estén presos y queremos hacer algo por ellos, es porque es Jesús en nosotros quien lo siente. Entonces vamos a orar para darle gracias por este tiempo y que eso, todo esto que hemos visto hoy, lo mantengamos fresco para cuando nos pase algo, cuando experimentemos algo, para cuando seamos juzgados, para cuando seamos, pues ahora sí que, pues limitados, para cuando seamos traicionados, cualquiera de estas cosas pueden suceder, no necesariamente porque caes preso, ¿no? Hace poco alguien que su esposa pues lo dejó y él pues eh, ha estado orando, ayunando por una reconciliación y pues la buscó y le pidió otra oportunidad y lo trató pero así feo, feo, lo humilló, híjoles, se sobrepasó, ¿no? Él me contó que iba llorando, desconsolado, pero iba dándole gracias a Dios, porque le decía, si a mí me duele esto, Jesús padeció 1000 veces más que yo y lo soportó. Y el saber que hay alguien que ha sufrido más que tú te consuela, porque ese que ha sufrido más que tú es el que te puede consolar. Y después se sintió tan bien porque comparó su sufrimiento con el de Cristo y pues lo vio así chiquitititito, ¿no? Entonces, nos sirve muy bien como referencia esto, para no sobredimensionar, para no exagerar o no creernos que, ay, es que hemos sufrido más que nadie. No es cierto. Nadie ha sufrido más que Jesús, no ha sufrido absolutamente nadie. Y Él lo superó y Él está en nosotros y Él es el que nos puede consolar. Oremos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por hacerte hombre, Señor. Gracias por venir a sufrir y a padecer todo lo que los seres humanos padecemos. Si bien el dolor más grande es perder a un hijo, tú también lo experimentaste, porque diste a tu hijo único a morir en una cruz. Gracias porque tú experimentaste en carne propia todos los dolores y todos los sufrimientos humanos, para que podamos tener un consolador, para que podamos tener alguien que se compadezca de nosotros y alguien que nos pueda traer consuelo y paz en medio de nuestras tribulaciones. Gracias por llamarnos a los presos que están en constante dolor en sus almas,
que podamos por medio de ti, bendito Jesús, que eres el único que los puedes comprender al 100%, llevarles ese consuelo, llevarles ese refrigerio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana que entra no se lo pierdan porque vamos a ver cuál es la necesidad más grande de un preso y cómo podemos suplirla. Y si lo sabemos bien, pues vamos a tener un ministerio efectivo para con ellos. Muchas gracias por haber estado aquí. No dio tiempo hoy para las preguntas, pero vamos a hacer un espacio dentro de 8 días. Entonces, que tengan muy buen fin de semana. Dios les bendiga. No se olviden de estar haciendo sus tareas. Ahorita que no se puede entrar, utilicen el tiempo para pues el tiempo que usan para ir, para ponerse al corriente con sus tareas. Ya nos han dicho que pues tengamos paciencia, que los están armando, que los están haciendo y desafortunadamente algunos centros ya están, ya nos han hablado de 3 o 4 centros. Oigan, ya tenemos el oficio acá, pero no nos lo pueden dar porque tiene que ser de la autoridad. Ya me han hablado, oye, ya está entrando este grupo, ya está entrando. Digo, sí, porque ese grupo nada más está anotado allí. A los que estamos anotados en 3 o más grupos, la autoridad espera a tener todos los oficios juntos para dárnoslo. Y no podemos entrar hasta que no esté completado todo. Son sus normas, son sus reglas. Si algún centro de pronto, la autoridad de un centro te dice, ¿sabes qué? Aquí está el memo y ven, pues bueno, es la autoridad y si me lo están pues ellos dando, es la autoridad y entonces puedo ir, que es el caso de Tepepan, que ya se los dieron y están entrando, pero a menos que la autoridad sea, pues hay que esperar y esperemos que ya para este lunes o martes ya se puedan pues subir y ya puedan descargarlos y empezar a ir otra vez. Dios les bendiga, pasen bonito fin de semana. Gracias. Gracias, buen día. Buen día.